Muy buenas tardes, Amanda. Génesis, por favor, enciendan sus cámaras. Vamos a dar inicio a la clase. Gracias, Génesis. Amanda, por favor, enciende tu cámara. Ya voy, profe, deme un ratito. Ok. Como podrán visualizar, el tema de esta clase es control del ciclo celular. El texto indica, en los organismos pluricelulares, la sucesión de los ciclos celulares dependen de las características de los diferentes tejidos. Así podemos encontrar diversas posibilidades. Entre estos tejidos tenemos en los cuales a lo largo de la vida el individuo se suceden siempre en ciclos celulares completos. En el caso de las células de la médula ósea de los seres humanos, que todos los días producen un millón de eritrocitos o glóbulos rojos. También tenemos tejidos cuyas células se dividen en ciclos completos, pero solo cuando tiene lugar un cambio en las condiciones en las que se encuentran. Es el caso de las células epiteliales, que al producirse una herida en la piel, inician un proceso de división con el objetivo de regenerar dicho tejido. La capacidad de las células para reproducirse desaparece al completarse la cicatrización, o sea, una vez que sana la herida, se pierde esta habilidad. Tenemos también tejidos cuyas células no se dividen nunca, como es en el caso de las neuronas adultas. En los organismos pluricelulares no se persigue la supervivencia de las células, sino la del individuo. Por este motivo, los ciclos celulares de los diferentes tejidos están controlados por mecanismos diferentes, para que las células se dividan según el ritmo que más les convenga. Al organismo globalmente considerado, en la actualidad, el control del ciclo celular es el objetivo de numerosas líneas de investigación. Estos estudios permiten conocer mejor el proceso los procesos celulares que son tan importantes como el del envejecimiento. Por favor, Génesis, léeme el estudio sobre el control del ciclo celular. Estudios sobre el control del ciclo celular. Para los estudios sobre el ciclo celular usamos cultivos in vitro. Estos cultivos se llevan a cabo mediante la extracción de células de un ser vivo y su posterior colocación en placas de plástico o de vidrio, en las que se incluye un medio nutritivo con las consecuencias necesarias, con las sustancias necesarias para la vida de las células. En el caso de las células de mamífero, este medio suele contener unas proteínas especiales llamadas factores de crecimiento, glucosa, aminoácidos, sales, vitaminas y algunos antibióticos con el fin de evitar la proliferación de microorganismos. Como pueden visualizar, aquí en el texto nos explica lo que es el in vivo y lo que es el in vitro. El in vivo significa que ocurre o tiene lugar en el interior de un organismo. En el ámbito científico se refiere a a una experimentación efectuada en el tejido vivo de un organismo también vivo. En cambio, el in vitro hace referencia a aquellas técnicas o experimentaciones realizadas en un ambiente controlado, fuera del organismo vivo. Las técnicas in vitro permiten un mayor control de las condiciones ambientales y por lo tanto una mejor esterilización del experimento. No obstante, no siempre las condiciones conseguidas se corresponden con las que hay dentro del organismo, pudiendo dar como consecuencia resultados poco ajustados a la realidad. Para poder estudiar los factores que regulan el ciclo celular, es preciso que las células estén sincronizadas, es decir,
que se encuentren todas en el mismo momento del ciclo celular. Existen diferentes técnicas para lograrlo. Una muy sencilla se basa en los cambios de forma que experimentan las células cuando entran en mitosis. Por favor, Amanda, continúa. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí te escucho, Amanda. Ya. Las células se vuelven más esféricas y se adhieren menos a la superficie de crecimiento, lo que permite desprenderse fácilmente con una ligera agitación. Estas células se siembran en otra placa para su crecimiento y desarrollo, lo que se consigue en un cultivo de células sincronizadas al inicio de la mitosis. A partir de los cultivos de las células sincronizadas, se han diseñado diversos procedimientos de trabajo, uno de los cuales es la fusión de células. Existen varias sustancias que permiten que las células de dos cultivos sincronizadas, en fases diferentes, se fusionen y se origine las células de dos núcleos llamadas heterocardiones. En cuanto al desarrollo del ciclo celular, las células heterocardiones reaccionan de manera diferente según el tipo de núcleo que contienen. El esquema siguiente representa algunos ejemplos de modos en los que reaccionan diferentes células heterocariones. Cariones, sí, sí, sí. Por ejemplo, la fusión de una célula G1 con otra en G2 da como resultado que el núcleo en G2 retrase el paso a la mitosis, mientras que el núcleo en G1 sigue el proceso normal hasta que ambos núcleos llegan al mismo ritmo de actividad. ¿Sigo? Sí, por favor, continúa con los mecanismos de control. Mecanismos de control. Las investigaciones sobre el control del ciclo celular han revelado que la regulación del paso de una etapa a otra se ejerce desde el núcleo, es decir, mediante la síntesis de proteínas diversas que se activan en los diferentes momentos del ciclo. Esas sustancias se encuentran en concentraciones muy pequeñas y, por ejemplo, son muy difíciles de aislar. Se trabaja con la hipótesis de que las sustancias que controlan el ciclo son numerosas y que se pueden agrupar en dos tipos. Un grupo de sustancias determina el paso por el punto de arranque. Este punto es un estadio del ciclo celular en el que la célula ha crecido y se ha desarrollado suficiente como para iniciar la etapa S de la síntesis del ADN. Otras sustancias actúan como promotoras de la mitosis. Estas sustancias se detectan en las células en el momento en que comienza la mitosis. Ok, gracias, Amanda. Como pueden visualizar aquí en la gráfica del libro, se encuentran las células y sus etapas. Por ejemplo, está aquí, la que estoy marcando con el puntero, se encuentra en etapa G1, la siguiente en G2 y así sucesivamente. La presencia y la ausencia de estas sustancias y posiblemente de otras, aún no identificadas, determinan la sucesión correcta de los diversos procesos. De este modo, las células no pueden pasar a la etapa S hasta que no aparecen las sustancias que determinan el paso por el puente de arranque y las sustancias promotoras de la mitosis. No se activan hasta que no se completa la síntesis del ADN. Este control es imprescindible para evitar situaciones que pondrían en peligro la supervivencia de las células y del individuo, ya que, por ejemplo, serían catastrófico que las células se dividan antes de finalizar la síntesis del ADN. Con eso vamos a concluir lo que es el tema que vamos a hablar en esta clase. Para la siguiente clase vamos a hablar del envejecimiento y la muerte de las células. Ahora, con respecto a lo leído, Génesis, dime, para ti, ¿qué es in vivo y in vitro? Génesis.
Amanda, por favor, dime la diferencia de in vivo y in vitro. Es un experimento que se hace in vitro, es en una placa como Petri, o sea, un plato de cristal o de plástico. En cambio, in vitro, in vivo es que se hace el experimento dentro de un cuerpo vivo. Ok, me tratas de decir que in vivo es la experimentación que se hace en base a un organismo, el cual sucede dentro de otro organismo, ¿no? Y el in vitro es lo que son las técnicas de experimentación en un ambiente controlado. Génesis, dime con respecto al control del ciclo celular, ¿qué pudiste entender? ¿Cuántos tipos de tejidos hemos visto? Génesis, ¿cuántos tipos de tejidos hemos visto? Amanda, dime cuántos tipos de tejidos hemos visto en el control del ciclo celular. Creo que eran dos tipos, Son tres tipos que hemos visto. tres, ya. Sí, dos de los cuales sí tienen, se dividen completamente y uno, el cual no se divide nunca. ¿Cómo son las neuronas adultas? Aquí está el ejemplo, los tejidos, las neuronas adultas son las que nunca se dividen. Ok, Amanda, ¿tienes alguna pregunta con respecto al tema del control del ciclo celular? No, profe. ¿Entendiste todo el tema? Sí. Listo. Génesis, ¿tienes alguna consulta con respecto al tema? No, Ok, listo. Entonces vamos a pasar a explicar lo que es la tarea. La actividad en clase consiste en responder las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿qué diferencias existen entre los tejidos que presentan ciclos celulares continuos, inducidos o ausentes? Y dar un ejemplo de cada uno. Y la siguiente pregunta es, ¿por qué es importante sincronizar las células para estudiar el ciclo celular? ¿Qué técnica se menciona para lograrlo? Esta información la pueden sacar del libro, es de lo que hemos hablado en la clase. ¿Alguna pregunta con respecto a la actividad en clase? No, profe. Ok, esta es en casa, la siguiente tarea es en casa, pero parece que se copió mal. Voy a corregirlo.
Listo, como pueden visualizar, la siguiente tarea es la tarea en casa, que también consiste en responder preguntas ya planteadas en base al libro. La primera pregunta, ¿por qué es importante el control del ciclo celular en los organismos pluricelulares y qué consecuencias tendría si este control fallara? ¿Qué es un heterocarión y qué utilidad tiene su estudio para comprender el ciclo celular? Y menciona y explica brevemente los tres tipos de tejidos según su comportamiento en el ciclo celular. Esas son las preguntas planteadas para la actividad en casa. ¿Tienen alguna consulta con respecto a, a esta tarea? No, profe. Ok, entonces sí la puedes desarrollar, Amanda. Sí. Listo. Ok, entonces no tienes consultas ni con la actividad en clase, ni la tarea en casa, ni con el tema impartido en clase, ¿no? No. Ok, listo. Entonces ya pueden desarrollar lo que es la actividad en clase. Ha sido un gusto, alumnas. Les deseo un feliz y buen feriado.